Buenos días, estudiantes. Les saluda el profesor Marlon Edmundo Anchelía Guillén del área de Arte y Cultura. Nuevamente con ustedes para hacerles llegar las clases y novedades de Aprendo en Casa, que nos animan a continuar en el proceso de aprendizaje. Presentación. Los saberes de nuestra comunidad para el cuidado de nuestra salud. Una persona dice: hola, soy Pablo y vivo con mis padres y mi hermana menor Sarita en una comunidad campesina de Guaitará, una provincia ubicada en la región de Huancavelica. Hace unos días, Sarita estuvo quejándose toda una tarde por un dolor estomacal porque comió mucho chocolate. No sabía muy bien qué darle para que se alivie. Cuando llegó mi mamá, le conté que a mi hermana le dolía el estómago y ella me pidió que busque en la cocina una ramita de muña y haga una infusión. Pero cuando empecé a revisar las hierbas que tenemos en la cocina, no sabía cuál de ellas era la muña. Tuve que pedirle a mi mamá que ella misma la busque porque yo no podía identificarla. Felizmente mi hermana mejoró de su dolor estomacal con el mate de muña y mi madre nos dijo que comer chocolate no es malo, pero debemos comer solo un poco. Después del incidente, me quedé pensando en cómo la muña alivió el dolor de estómago de mi hermana. Y eso me hizo recordar que hace 2 años, cuando visitamos a mi abuela, me mostró un libro pequeño con muchas ilustraciones de plantas que curan, porque ella es una persona que también sabe curar algunas dolencias utilizando hierbas. Me gustaría saber más sobre los alimentos y las plantas que nos ayudan a curar, mantener y mejorar nuestra salud. Es por ello que me pregunto, ¿cómo desde la apreciación de las manifestaciones artístico-culturales que representan alimentos, podemos conocer y reflexionar sobre su importancia para la salud y cómo podemos fomentar en nuestra comunidad su consumo para el cuidado de la salud a través de la elaboración de un proyecto artístico? ¿Cuál es el propósito que nos hemos planteado? Propiciar el uso y consumo de alimentos que benefician la salud a partir de la apreciación de manifestaciones artístico-culturales que los representen y elaborar un proyecto artístico que fomente su valoración y consumo en nuestra familia y comunidad. Para lograrlo, seguiremos esta ruta de aprendizaje. Número 1. Apreciar manifestaciones artístico-culturales sobre alimentos del país. Describiremos las características de manifestaciones artístico-culturales que representan alimentos de nuestro país e indagaremos sobre el contexto en el que fueron creadas. Asimismo, buscaremos información sobre un alimento beneficioso para la salud de nuestro entorno para realizar un texto que integre la información recogida. Número 2. Idear y planificar un proyecto artístico gráfico. Exploraremos algunos elementos de las artes visuales como la línea y la forma y partiremos del análisis crítico para realizar una propuesta gráfica que fomente la valoración y consumo de algún alimento de nuestra región que se use para cuidar nuestra salud y nutrición. Esta propuesta nos servirá para planificar nuestro proyecto artístico gráfico. Número 3. Elaborar y reflexionar sobre nuestro proyecto artístico gráfico. Elaboraremos un proyecto artístico gráfico considerando la planificación previa para elaborar un afiche o infografía que fomente la valoración de un alimento consumido en nuestra familia o comunidad para el cuidado de la salud y nutrición. ¿Cuál será nuestro producto? Un proyecto artístico gráfico que fomente la valoración de alimentos de nuestra comunidad o región beneficiosos para nuestra salud y nutrición
a partir de la apreciación y la reflexión de manifestaciones artístico-culturales que representen alimentos de nuestro país. Para evidenciar nuestro aprendizaje, nuestro proyecto artístico debe incluir lo siguiente: texto que explique el valor nutricional de los beneficios del consumo de un alimento de nuestra región a partir de una investigación previa. Ilustración botánica del alimento de nuestra región del que hayamos decidido propiciar su consumo. Nos organizamos para trabajar. Revisa de forma general la experiencia completa para que tengas una idea de lo que vas a realizar e identifica lo que necesitarás en cada etapa del proceso. Evalúa cuánto tiempo requerirás para realizar cada actividad de la experiencia. Identifica en qué actividades necesitarás socializar, coordinar entrevistas o discusiones con otras personas y planifica cómo o con quiénes realizarás dichas acciones. Registra de manera visual, escrita o en audio tu proceso creativo. Luego organiza tus registros en tu portafolio físico o digital, porque te servirá para reflexionar sobre lo aprendido en esta experiencia y plantear tus propias metas para mejorar tus próximos proyectos. Empecemos con el desarrollo de las actividades. Actividad número 1. Apreciamos manifestaciones artístico-culturales sobre alimentos del país. Como nos contó Pablo, hace un tiempo pudo apreciar un libro con dibujos preciosos que representaban distintas especies de plantas, en el que observó que en el Perú contamos con diversas manifestaciones artístico-culturales de distintos momentos de la historia sobre los alimentos. En esta actividad, luego de conocer algunas manifestaciones artístico-culturales de algunos alimentos de nuestro país y el contexto en el que fueron realizadas, vamos a indagar y elegir un alimento de nuestro entorno para profundizar sobre sus características y propiedades curativas. Comencemos. Lee y responde en tu bitácora las siguientes preguntas. ¿Qué alimentos de tu región recomendarías consumir para el cuidado de la salud y la nutrición? Por ejemplo, el melocotón es una fruta que se produce en diferentes lugares de nuestro país. Sus principales nutrientes son fibra, vitamina C, antioxidantes, potasio, entre otros. ¿Qué manifestación artístico-cultural conoces que represente algún alimento o producto natural de tu comunidad o región? Se pueden representar alimentos o productos de nuestra comunidad a través de dibujos, murales, escultura, canciones, fotografías, entre otros. Número 1. La naturaleza nos inspira a crear y sentirnos parte de ella. Por ello vemos muchas manifestaciones artístico-culturales que la celebran, representan e investigan. Podemos acercarnos a ella usando nuestros sentidos y hacerlo nos ayuda a mejorar nuestra salud. Busca un lugar cómodo en tu casa. Puedes sentarte sobre una silla, en el suelo o donde gustes. Cierra los ojos y respira conscientemente. Siente tu respiración al inhalar y exhalar. Inhala y lleva el aire hacia tu estómago. Presta atención a cómo parece inflarse por la acción del diafragma. Sostén el aire y exhala, llevando tu ombligo hacia tu columna. Realiza esta respiración por un par de minutos. Luego, a tu ritmo, fija tu atención en los sonidos que están a tu alrededor, ya sean sonidos de árboles, aves, agua, voces de personas, sonidos de la calle, la cocina, entre otros. Mantén los ojos cerrados y trata de ubicar de dónde provienen. Si te distraes, vuelve a intentarlo con calma. Después de unos minutos, regresa nuevamente a tu cuerpo y siente tu respiración. Abre los ojos lentamente. Tras la meditación, reflexiona en voz alta a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué sonidos pudiste escuchar? Por ejemplo, sonido de pajaritos, del río, claxon de los carros, voz de las personas que pasaban, entre otros. ¿Qué sensaciones te provocaron estos sonidos? Sensaciones de tranquilidad porque los escuchaba a lo lejos.
¿Crees que la conexión entre los seres humanos y la naturaleza es importante para el cuidado de la salud? ¿Por qué? Sí, creo que la conexión con la naturaleza es importante. Por ejemplo, en no contaminar el medio ambiente, por los beneficios que nos brinda la naturaleza como alimentos, agua, oxígeno a través de las plantas, entre otros. Número 2. Vamos ahora a observar con atención las imágenes a continuación. Estas imágenes se encuentran en mayor tamaño en el recurso 1, un reconocido alimento, el cacao, y en el recurso 2, cómo utilizar la línea y la forma en un dibujo. Luego de observar, responde en tu bitácora. ¿Qué observas en las imágenes? Se observa el fruto del cacao, donde se aprecian los colores como verde, anaranjado, marrón, blanco, entre otros. ¿Qué piensas o recuerdas al ver estas imágenes? Al ver las imágenes recuerdo a los chocolates, a las culturas de nuestros antepasados que cultivaban esta fruta. Y también en años anteriores en las monedas grababan la figura de la fruta del cacao, entre otros. Examina de cerca la ilustración. ¿Qué detalles observas? Por ejemplo, en una de las ilustraciones se observa una cerámica donde se encuentra una mujer con su bebé en forma de cacao. ¿Qué colores utilizan en la ilustración? ¿Cómo son las líneas? ¿Qué formas geométricas encuentras en la imagen? En la cerámica se observa el color marrón y blanco. Se observan líneas curvas y rectas. Se observan formas triangulares, circulares, entre otros. Número 3. Toda manifestación artístico-cultural es elaborada a partir de un contexto social y cultural determinado. Ahora conozcamos de cerca el cacao y las razones de su representación en distintas manifestaciones artístico-culturales. En el recurso 1, un reconocido alimento, el cacao. Tras haber leído el texto, responde las siguientes preguntas en tu bitácora. ¿Qué has aprendido sobre el cacao a partir de la observación de las ilustraciones de la planta del cacao y de la lectura? He aprendido que el cacao es un fruto que es cultivado desde hace muchos años por nuestros antepasados. También que contiene propiedades nutricionales beneficiosas para nuestro organismo. Se utilizan para la elaboración de chocolates, entre otros. ¿Por qué crees que la planta del cacao ha sido representada en la botella mochica y en la moneda? Considero que ha sido representada en la cerámica por una actividad que realizan nuestros ancestros como el cultivo del cacao por sus beneficios que brinda. En la moneda considero por ser nuestro país uno de los productores de esta fruta del cacao. ¿Cuál es la relevancia histórica de la planta del cacao en nuestro continente y en el Perú? Considero que la planta del cacao tuvo importancia por sus propiedades nutricionales, el cual eran aprovechados por nuestros ancestros. ¿Cómo te imaginabas que era la planta del cacao antes de ver las ilustraciones? ¿Cómo ha cambiado tu percepción sobre el cacao? Por ejemplo, imaginaba que era un árbol grande, pero se trata de un árbol de mediana altura. ¿En qué piensas cada vez que escuchas la palabra chocolate? Pienso inmediatamente en la fruta del cacao. ¿Crees que la representación del cacao en estas manifestaciones artístico-culturales evidencia la importancia de esta planta? ¿Por qué? Sí tiene importancia, ya que a través de manifestaciones artístico-culturales dan a conocer la actividad que realizan en su comunidad. ¿En qué beneficia el consumo del cacao a nuestra salud emocional y física? Por ejemplo, disminuye el riesgo de enfermedades cardíacas, antiinflamatorio natural, contiene antioxidantes, entre otros. Nos mejora el ánimo y nos brinda energía. A continuación, conversa con tu familia para responder las siguientes preguntas. ¿Qué alimentos de tu región recomendarías consumir para cuidar la salud? Por ejemplo,
El melocotón es una fruta que se produce en diferentes lugares de nuestro país. Sus principales nutrientes son fibra, vitamina C, antioxidantes, potasio, entre otros. ¿En qué manifestaciones artístico-culturales son representados? Toma nota de las ideas en tu bitácora. Los alimentos que nos benefician por sus propiedades se pueden representar a través de dibujos, murales, esculturas, fotografía, entre otros. Por ejemplo, el cético, árbol originario de la Amazonía peruana, que tiene propiedades diuréticas, es decir, que expulsa el exceso de sal por medio de la orina, ha sido representado en diversas pinturas. Del mismo modo, la copaiba, cuyo aceite sirve como cicatrizante para la piel. A partir de las ideas, elige el alimento que más te llama la atención y averigua si ha sido representado en alguna manifestación artístico-cultural. Para redactar en tu bitácora un texto en el que incluyas sus propiedades, en qué temporada del año puede encontrarse o consumirse, quiénes de tu familia o comunidad lo usan o consumen y para qué. Además, explica por qué crees que ha sido representado en alguna manifestación artístico-cultural y describe cómo fue representado y por qué consideras que ha sido incluido en ella. Reflexiona sobre el proceso de análisis crítico y anota tus respuestas en tu bitácora. Número 1. ¿Qué he aprendido al analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones artístico-culturales sobre alimentos del país? He aprendido que a través de manifestaciones artístico-culturales se dan a conocer la actividad como la agricultura de una comunidad. Número 2. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que he tenido al averiguar qué alimento suele usarse en mi familia o comunidad? ¿Cómo la he superado? Una dificultad que he tenido es que no tenía conocimiento sobre el alimento que utilizan las personas de mi comunidad por sus nutrientes o beneficios. Número 3. ¿Qué debería mejorar al realizar el análisis crítico de manifestaciones artístico-culturales? ¿Por qué? Por ejemplo, en investigar los alimentos que se producen en mi comunidad y los nutrientes que brindan. Ahora hagamos una autoevaluación de esta primera actividad. Aprendizajes. ¿Exploré mi conexión con mi entorno natural a través de la meditación? Sí. ¿Qué ideas nuevas tengo al respecto? En practicar regularmente la meditación en mi casa. ¿Qué me gustaría seguir aprendiendo? Meditar para relajarme. Aprendizajes. ¿Reflexioné sobre las representaciones del cacao y respondí las preguntas? Sí. ¿Qué ideas nuevas tengo al respecto? Que puedo difundir a través de dibujos las frutas de mi comunidad. ¿Qué me gustaría seguir aprendiendo? Reflexionar sobre representaciones del cacao. Aprendizajes. ¿Investigué sobre algún alimento de mi región que haya sido representado en alguna manifestación artístico-cultural? Sí. ¿Qué ideas nuevas tengo al respecto? Que podemos hacer representaciones a través del arte sobre los alimentos de mi comunidad. ¿Qué me gustaría seguir aprendiendo? Realizar dibujos de los alimentos que se producen en mi comunidad para poder difundirlos. Vamos a la siguiente actividad. Bien, estimados estudiantes, esta es la única actividad que van a realizar en su casa. Ahora ustedes en una hoja de papel o en su cuaderno van a realizar un comentario personal sobre un alimento de tu comunidad o de nuestro país que contengan propiedades importantes para nuestro organismo. Por ejemplo, en muchas regiones de nuestro país se produce la palta, siendo nuestro país uno de los principales exportadores de palta. Sus principales propiedades son: ácido fólico, ayuda a controlar el colesterol, rica en vitaminas y minerales, previene la diabetes, mejora la visión, entre otros.